Efesios capítulo 4 de la versión de la Biblia de las Américas, un texto que lo hemos leído muchas veces, que es muy conocido. Dice: yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, por artimañas engañosas del error, sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Amén. Pablo le está hablando a los efesios acerca de cómo se tienen que comportar, entre otras cosas, pero también está hablando acerca de poder tener esa vida de Cristo, de poder ser edificados, de poder tener una vida acorde al llamado de Dios para cada una de nuestras vidas. Pablo les está diciendo que tenemos que abandonar nuestra vieja manera de vivir y comenzar a vivir de acuerdo a cómo Él nos llamó, de acuerdo a cuál es nuestro llamado, de acuerdo a lo que Él puso en nosotros para que seamos en Él. Y está hablando también de que tenemos que dejar de ser niños sacudidos por las olas para comenzar a tener una madurez. Si bien Jesús dijo en un momento que nosotros, para poder recibir el reino, tenemos que ser como niños, Jesús estaba refiriendo a esa fe, a esa entrega, a esa... vieron que los niños son crédulos en esas cosas y se entregan totalmente a lo que uno le dice porque creen que esa es la verdad. Entonces esa actitud yo tengo que tener delante del Señor para recibir todo lo que Él dijo que yo soy. Esa credibilidad. Poder creer ciegamente en lo que el Señor me dijo, como que eso es sí y amén y ya está, y no tengo que esperar otra cosa. Esa es la actitud de niño que tengo que tener. Pero lo que Pablo está hablando a los efesios es que yo tengo que dejar la inmadurez. Le decía hoy a los hermanos a la mañana que muchas veces cuando somos niños y estamos en la escuela y por ahí alguno nos molesta o nos hace burla, vieron, no sé si a usted le pasó, pero cuando yo era chico te cortabas el pelo y enseguida te daban apodos, te decían algo y te tenían como una semana con el tema del corte de pelo, porque los chicos eran así, les gustaba hacerse burla. Hoy, si yo me corto el pelo y alguien en mi trabajo se quiere burlar por mi corte de pelo, no voy a tener la misma reacción que tenía cuando iba a la primaria, porque entiendo que ya maduré, por lo menos en eso he tenido un crecimiento y ya no me voy a preocupar por lo mismo, ¿verdad? Uno se va dando cuenta que ya no se ofende, no se preocupa por las mismas cosas,
por las que se ofendía cuando era niño. Ahora, ¿qué pasa en el Señor? Cuando uno es nuevito en el camino del Señor y ve que pasan diferentes situaciones que le molestan de un hermano, del otro, de un líder o del otro, uno como que recién empieza y se ofende porque su alma todavía es sensible. Entonces por ahí quiere abandonar o se va a otro lugar o las diferentes reacciones que tenemos cuando pasan cosas. Pero cuando uno ya adquiere una madurez en el Señor, entendemos que seguimos al Señor, ¿verdad? De eso se refiere Pablo, que podamos estar firmes, entendiendo de qué es lo que Dios está diciendo acerca de nosotros, para que no seamos arrastrados por lo que la gente pueda decir, sino que podamos estar afirmados en lo que Dios está diciendo de nosotros. Ahora Pablo algo que dice también es: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Dios, de la plenitud de Cristo, dice en esta versión, de la plenitud de Cristo. ¿Qué es esto de la plenitud de Cristo? Acompáñeme al libro de Efesios también, capítulo 1, versículo 15, que está ahí en pantalla. Vamos a leer algunos textos hoy. Y dice lo siguiente: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros, y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Algo que Pablo dice en todo esto que leímos es que los ojos de nuestro corazón sean iluminados para que podamos comprender y conocer el poder que operó en Cristo y quién Él es verdaderamente. Fíjense que Pablo está diciendo que Él no cesa de orar. Dice que habiendo oído de ellos, del amor que se tienen y de la fe que hay entre ellos. Los efesios eran personas de fe, que demostraban amor. Y Pablo dice que oraba para que ellos puedan tener espíritu de revelación y de conocimiento, de sabiduría, Y aún por todo esto, aún no estaban viviendo en la plenitud de Cristo. Tenían amor, tenían fe, pero no estaban operando en la plenitud de Cristo. Y algo con lo que siempre hemos entendido a través de las Escrituras, y es aquí a donde yo quiero que me preste mucha atención, en cómo se representa, qué figura profética representa lo que es la plenitud de Cristo. Y es esta imagen que ahora usted va a ver en pantalla. Avísame cuando esté en pantalla. ¿Está ahí? ¿Qué es la menorá? No importa las letras, no se preocupe por lo que dicen chiquitito, porque ahora yo se los voy a decir. Pero esta figura es lo que representa la plenitud de Cristo. Y vamos a ir a las Escrituras para que usted vea lo que es. Libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 2. Zacarías está teniendo una visión y dice: y me dijo, ¿qué ves? Y respondí: he aquí veo un candelabro, que es lo que usted acaba de ver,
todo de oro, con su depósito en la parte superior y sus 7 lámparas encima de él, con 7 tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. Entonces Zacarías lo que está viendo es este candelabro de 7 brazos, que es conocido como la menorá, que tenía sus 7 lámparas, las cuales se alimentaban de un mismo depósito de aceite. Amén. Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, dice lo siguiente: del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Entonces ya tenemos las 7 lámparas, y en estas 7 lámparas te está diciendo que estas 7 lámparas son los 7 espíritus de Dios. Ahora, ¿cuáles son los 7 espíritus de Dios? Isaías 11, versículo 1 al 3. Dice: y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor, y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Cuando está hablando acerca del retoño del tronco de Isaí, podemos entender que está hablando de la misma descendencia de David, del cual viene nuestro Señor Jesucristo, nacido a través de María. Entonces, esta profecía que está dando Isaías tiene que ver con Cristo, y está hablando de los 7 espíritus de Dios, está hablando de las 7 lámparas que reposan en el Señor. Entonces, el vivir en la plenitud de Cristo es tener cada una de estas lámparas encendidas en nuestra vida. Que todo esto que pueda operar en nuestra vida de la misma forma que operaba en el Señor. En otro mensaje más adelante vamos a hablar específicamente de cómo trabaja cada uno de los espíritus, pero lo importante es que podamos comprender hoy es que nosotros, cuando comenzamos a vivir la vida de Cristo, cuando comenzamos a caminar en el Señor, nuestras lámparas debieran estar encendidas. Cada una de estas lámparas debiera encenderse. Pero nosotros, para que estas lámparas se enciendan, debemos ser edificados a través de las personas que Dios estableció, a través de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Que cada uno de nosotros necesitamos ser edificados los unos con los otros. Cada uno de nosotros tiene una parte de lo que Dios ha entregado para poder ser edificados. Ningún hombre de Dios, por más ungido y lleno del Espíritu Santo que sea, tiene la verdad completa. Ninguno de nosotros. Por eso está bueno el entender que funcionamos como cuerpo. Porque así como usted es edificado por mí, yo necesito ser edificado por usted, de acuerdo a lo que Dios le haya entregado. Pero necesitamos caminar en esta verdad. Ahora hay un problema, y es que muchas veces la vida desordenada, la mezcla, el afán, la ansiedad, la falta de fe, con todo lo que implica la palabra fe, que ya lo hemos hablado, hacen que estas lámparas muchas veces comiencen a apagarse. Hoy les explicaba a los hermanos, ahora por ejemplo que es de noche, si nosotros apagáramos todas las luces y yo prendiese una pequeña vela en este lugar, seguramente usted vería la vela, porque la luz siempre va a ser más potente que las tinieblas, que la oscuridad. Ahora, por más que yo encienda una vela en este lugar, no podríamos ver el salón completo. Solo veríamos hasta donde esta vela logre iluminar. Esto pasa con las 7 lámparas. Si yo tengo la plenitud, si yo tengo las 7 lámparas encendidas, voy a ver todo lo que está delante de mí. Voy a ver el camino completo, voy a poder avanzar con certeza en el camino que Dios marcó para mí. Pero si hay lámparas de este candelabro que todavía no se han encendido, voy a ver en parte.
Hay cosas que yo no voy a poder ver. Hay cosas que yo no voy a poder comprender. Voy a poder operar y trabajar en algunas cosas, pero hay otras que no van a funcionar. Les decía hoy a los hermanos que muy tristemente en nuestra iglesia, en la iglesia de Cristo, una de las lámparas que cada vez se apaga más es la lámpara del temor de Dios. Podemos operar en sabiduría, en conocimiento, en poder y en muchas cosas, pero el temor de Dios es como que no está rigiendo nuestro camino cuando debiera ser la lámpara principal. Que nuestro principio rector debiera ser ese temor del Señor, y todo lo que yo haga tendría que ver con el temor del Señor. Pero le hemos enseñado a la iglesia por muchos años a temerle a los hombres en lugar de temerle al Señor. ¿Cuántas veces nos hemos cruzado con hermanos en Cristo de la congregación que venían por la calle fumando y te veían en la calle y escondían el cigarrillo y el humito le salía por atrás? Hermano, ¿por qué te escondes de mí si Dios te está viendo? Si es ante Dios que vas a responder. Nos preocupamos más que no nos cruce algún hermano de la congregación y no vea que soy medio carnal, en lugar de darnos cuenta que Dios nos ve todo el tiempo. Cuando sabemos que el pastor nos viene a visitar y viene por allá a 2 cuadras, cambiamos la música y ponemos un coro, ponemos la radio cristiana, para que el pastor piense que vivimos en santidad, pero Dios nos está viendo todo el tiempo. Esa es la lámpara de temor de Dios que no está encendida. Y no nos permite ver. Hay personas que entienden que operan en el poder del Señor y pueden orar por enfermos y que se sanen, echar fuera demonios y los demonios huyan, y predicar mensajes que te transforman, y uno llora y se quiebra y entiende que Dios les está hablando, que Dios nos habla, y de repente esa persona que predicó semejante mensaje, que oró por los enfermos y se sanaron, llega a la casa y le golpea a su mujer. Vive una doble vida. Dará cuentas delante del Señor claramente por todas esas cosas, pero eso me muestra una persona que no tiene sus lámparas encendidas. Sabe que muchas veces podemos creer que somos muy sabios y que tenemos mucho conocimiento, pero si esta sabiduría y este conocimiento no está conectado a la fuente correcta, me va a guiar por el camino incorrecto. Dice Zacarías, lo que él estaba viendo es que todas estas lámparas estaban conectadas a un mismo depósito de aceite. Todas las lámparas se alimentaban de un mismo lugar. Entonces, si la sabiduría, el conocimiento que hay en mí, el espíritu de consejo que hay en mí, no están conectados a la fuente correcta, esa lámpara no está siendo alimentada por el Señor. Ser sabio, ser una persona sabia, no significa precisamente que esa sabiduría haya venido del Señor. Grecia estaba lleno de sabios, de filósofos, de gente que sabía un montón de cosas y ninguno de ellos amaba al Señor. Mucha de esa sabiduría corrompió a la iglesia y puso al hombre por encima de Dios. Muchos de esos consejos no vinieron del Señor y por eso tenemos una iglesia corrompida. Hay un espíritu de consejo que tiene que operar en mí. Esa lámpara tiene que estar alimentada del Señor, conectada a la fuente del Señor, para que cuando yo necesite aconsejar a alguien, cuando vea a una persona que está pasando por una dificultad, ese espíritu de consejo comience a activarse y comience a trabajar a través de mí y yo pueda estar hablando lo que el Señor está hablando, lo que el Señor está diciendo.
Por eso podemos ser muy buenos dando consejos, pero si tu fuente no es el Señor, voy a ser un ciego guiando a otro ciego. Cuando Cristo viene a nuestra vida, se enciende la lámpara del Espíritu del Señor, porque el Espíritu de Dios viene a morar a nosotros. Y a partir de ahí, yo tengo que buscar encender el resto de las lámparas, siendo edificados por las personas que Dios puso para que yo sea edificado. Pablo le dice a los romanos que todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos al Señor. Las personas te van a edificar bien, que las personas más agradables van a venir a edificarte, que te van a pasar las mejores cosas para que vos aprendas. No está diciendo eso Pablo. Está diciendo que si vos amás al Señor, todo lo que te suceda, aún lo malo, te va a ayudar para bien, porque de todo eso Dios te va a enseñar. De todo eso Dios te va a enseñar algo. Hoy le decía a los hermanos a la mañana, hay mucha gente que suele criticar, y sabemos que la crítica está mal. Sabemos que no viene de parte de Dios. Pero muchas veces las personas que están heridas en su corazón te critican, te difaman y dicen un montón de cosas de vos. Ahora vos podés decir de todo esto, bueno, son personas usadas por el diablo que me están criticando porque están mal, porque no tienen al Señor. Y quedarte como que vos sos superior a ellos porque tenés a Cristo y ellos son del diablo. Y decir, bueno, ya está, no les voy a hacer caso. O poder ir al Señor y decirle, Señor, yo entiendo que me están criticando. Yo entiendo que esto está mal. Pero ¿qué de todo esto es cierto? Porque quizás algo de lo que estén diciendo realmente pueda ser algo que yo necesite cambiar. Es ahí a donde te presentás con humildad delante del Señor. ¿Hay gente que te va a criticar con el solo afán de lastimarte? Seguramente sí. Pero de todas las cosas yo tengo que aprender qué es lo que realmente yo necesito sacar de esto. ¿Cuál es la enseñanza que Dios me está dejando? Y si verdaderamente hay algo que yo tengo que cambiar. Muchas cosas tenemos que cambiar. En nuestra vida muchas cosas necesitan ser transformadas para que podamos llegar a esa plenitud. A veces la enseñanza no va a venir de la mejor manera. Pero de todo yo tengo que sacar qué es lo que el Señor me quiere enseñar. Padre, ¿qué es lo que me estás queriendo decir de esto? ¿Y qué es lo que yo necesito transformar? Cada una de las lámparas te va a marcar una parte del camino. Por eso les daba el ejemplo de la vela hoy. Si yo prendo solo una vela en este lugar oscuro, voy a ver solo en parte. Quizás me choque con alguna silla, porque voy a ver una parte. Y hasta que todas las lámparas no sean encendidas, no voy a poder ver el camino completo. Por eso necesito ser edificado. Por eso necesito aprender. Por eso necesito que el Señor me pueda enseñar. Muchas veces la vida con mezcla, la tibieza espiritual hace que no podamos ver completamente porque no tenemos las lámparas encendidas. Y es necesario que nos conectemos a la fuente divina del Señor para que todo lo que hagamos sea conectado por Él. Para que todo lo que vivamos esté conectado por el Señor y podamos vivir, como dijo Pablo, de acuerdo a la vocación con la que fuimos llamados. De acuerdo a lo que el Señor marcó para nosotros. Hay una parte del camino que quizás no estamos logrando ver y por eso no comprendemos muchas cosas, porque hay lámparas que necesitan encenderse. De esa forma vamos a poder caminar en la plenitud de Cristo, siendo luz y mostrando el camino. Les contaba hoy a los hermanos de la mañana, y con esto termino, que ayer estábamos viendo una película. Se llama Vencedor, se las recomiendo, muy linda película. Quizás alguno la vio.
Y en un momento dado, uno de los protagonistas se encuentra con un hombre que estaba internado. Y este hombre internado le pregunta: ¿quién sos? ¿Quién eres? Y él le dice: bueno, yo soy entrenador del equipo de básquet de la escuela. Y le dice: ok, pero si te sacamos eso, ¿quién sos? Y le dice: bueno, también soy profesor de historia. Bien, pero ¿y si también te sacamos eso? ¿Quién sos? ¿Quién eres? Y le dice: bueno, soy un buen padre, un buen esposo, tengo una familia. Y Dios no permita que eso te lo saquen, pero si te lo sacaran, ¿quién sos? ¿Quién eres? Y él le dice: bueno, soy cristiano. ¿Y qué es eso? ¿Qué es ser cristiano? Soy un seguidor de Cristo. ¿Y qué tan importante es eso para vos? Muy importante. Soy cristiano. Es muy importante para mí. ¿Y por qué lo pusiste último en tu lista? ¿Qué es lo que determina tu identidad? Si no hubieses escuchado esta parte de la historia y viene alguien que no conoce al Señor y te pregunta: ¿quién sos? ¿Cuál es la primera respuesta que te viene a la mente? A veces nuestra identidad está determinada por nuestro trabajo. ¿Quién sos? Soy un empleado de tal lugar. O por nuestros estudios. ¿Quién sos? Soy doctor, soy ingeniero, soy abogado, carpintero, lo que sea. ¿Quién sos? Soy fulano de tal, vivo en tal lugar. ¿En qué parte de nuestra presentación entra lo que somos en Cristo? ¿En qué parte de nuestra presentación? Fíjese cómo hoy la iglesia se molesta cuando una persona se presenta como apóstol, cuando una persona se presenta como profeta, o como pastor o como evangelista, más que nada como apóstol o como profeta. O dice: yo soy salmista, cuando está hablando de quién es en el Señor. Pero no nos molesta que alguien ostente su título de ingeniería o de doctor. Cuando nuestra identidad debiera estar marcada por la persona que somos en Cristo, en lo que Él diseñó. ¿Quién sos en el Señor? ¿Qué es lo que Dios dice acerca de vos? Quizás haya lámparas que no estén encendidas y no te permitan ver lo que el Señor está diciendo de vos. Ponete de pie en esta noche.